Y vamos ahora a comentarles pues lo que pretende hacer el Congreso de la República, que nuevamente pues sacudiría el tema del populismo. Esta vez la bancada socialista ha presentado un proyecto de ley, atención, para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas al día. Aunque, ojo, aunque esta medida, según el proyecto, no aplicaría para todos. Esta propuesta modifica el artículo 25 de la Constitución y se refiere que en el caso del trabajo que por su condición de padre o madre tenga la custodia de un menor de edad en situación de orfandad por causa del fallecimiento de uno de los padres, esta jornada laboral diaria sería entonces ya no de 8, sino de 6 horas diarias, ¿no? Como un máximo de 38 horas. En fin, es un proyecto, pero sin duda está generando polémica, así que vamos a conversar sobre este tema con la abogada laboralista Anita Solano. Bien, doctora Solano, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué le parece esto? Bueno, del Congreso ya como que últimamente no nos sorprende nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? A ver, ¿cuál es su opinión sobre esta intención de este parlamentario, de esta bancada, de reducir la jornada laboral? Bueno, en realidad esta es una propuesta que no es nueva, se ha presentado ya en años anteriores de diferentes maneras. Ajá. Y no ha funcionado, ¿no? Y en primer lugar tenemos que considerar que el Perú es uno de los países con mayor informalidad laboral, ¿no?, en el mundo, además de tener una muy baja productividad también a nivel laboral. Entonces, buscar reducir o modificar los tiempos de trabajo, las jornadas, podrían tener aún un mayor impacto en esta situación. A todo esto también hay que sumarle que el Perú en Latinoamérica es el segundo país con más días de descanso, ¿no? Entre vacaciones y feriados y días no laborables y todo. También correcto, por obra y gracia del Congreso, ¿no? Que en los años anteriores también, ¿no?, ha generado nuevos feriados, ¿no? Y además ahora también están buscando retroceder con esta iniciativa, ¿no? Dios Entonces santo. No está quedando muy claro de repente cuál es la finalidad real de este proyecto de ley, de esta propuesta, porque la idea sería de repente tratar el problema de fondo, en realidad, que sería incrementar tal vez la formalidad laboral. El país está con una tasa de informalidad laboral superior al 80%, es decir, incluso si esta medida se aprobara, el impacto sería en un sector mínimo de la población, a quienes realmente estamos beneficiando. Claro, y ese es un buen detalle, doctora, porque claro, de aprobarse, que no sé si coincide conmigo, yo creo muy difícil que se vaya a aprobar esto, en realidad los beneficiarios serían un sector muy pequeño, ¿no? Porque correcto, esto obviamente correspondería a la gente que está en el sector formal, ¿cierto? Correcto, ¿no? Porque en realidad el tema de la informalidad, si bien se intenta regular, ¿no?, y claro, todos creemos que el tema del derecho constitucional que tenemos al respeto de una jornada máxima aplica para todos, en realidad fuera del sector formal, que es, ¿no?, más del 80% del país, no hay un respeto por estos tiempos. Entonces, afectar finalmente, ¿no?, el costo laboral de quien sí decide contratar a sus trabajadores formalmente va a ser muy alto, el impacto va a ser alto. Claro. Y finalmente este tipo de beneficios siempre pueden ser negociados a la interna entre trabajador y empleador. Eso, no. Y además, digamos, el caso en particular que se está planteando, se podría decir que teóricamente es justo, ¿no? Pero podrían salir otros casos más también, ¿no? Correcto. Yo tengo una enfermedad, también reduce. Yo tengo tal problema, también reduce. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Correcto. Y como bien mencionas, ¿no?, este tema se podría ampliar y podría generar, ¿no?, de repente una sobreregulación del mercado laboral, cuando en realidad existen mecanismos, ¿no?, y facilidades que permiten a los trabajadores y al empleador gestionar este tipo de facilidades para las personas particulares que puedan tener dificultades, claro, o necesiten de repente, ¿no?, de un tiempo adicional en casa para poder satisfacer de repente algún tipo de problema o poder atender a familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque si bien es un caso dramático, ¿no?, y lo vamos a reiterar, eso ocurre, digamos, en caso esté papá y mamá, ¿no?, y los niños, y uno de los padres fallezca, ¿cierto? Claro. El que queda tendría ese beneficio, ¿cierto? Un día no de trabajar 8 horas diarias, sino 6. Correcto. Pero en términos prácticos, actualmente papá y mamá la mayoría trabaja, ¿no?
Y obviamente tienen que ver también la forma como ellos cuidan de los niños, las horas que le da cada uno, o recurren a algún familiar directo, o contratan una persona, o si no tienen ninguna de esas alternativas, a las cunas para que los cuiden, o las guarderías. Hay tantos casos, ¿no?, que se viven actualmente, ¿no? Claro, es correcto, y además en este supuesto también que mencionas, ¿no?, que hay familiares de repente que a veces están a cargo del cuidado de los niños, no siempre son padre y madre, claro, ¿no? Sería necesario en todo caso también regular qué pasa cuando están al cuidado de un tío, qué pasa cuando están al cuidado del abuelo, ¿no? Qué pasa cuando de repente no están ni papá ni mamá, ¿no? Y los que están a cargo de los chicos son los tíos o los abuelos, que hay familias que son así también. Correcto, entonces sobre regular esta materia también podría ser contraproducente para el impulso de la formalidad laboral, ¿no? Y hablaba del tema también de la poca competitividad que hay, ¿cierto?, actualmente en el mercado, por, entre otras cosas, el tema también del alto índice de informalidad, ¿no? Ya entrando a ese detalle, a ver, ¿cuál es su opinión y qué se podría hacer para mejorar o para ir bajando poco a poco ese índice tan alto de informalidad que tenemos en este momento? A nivel laboral, ¿no? Porque hay otro tipo de informalidades, ¿no? Sí, el tema de la informalidad en verdad necesariamente va a ser un trabajo a largo plazo, ¿no? Hay diferentes opiniones sobre este tema, pero en principio la sobreregulación que ya existe en el país muchas veces desincentiva la afiliación formal al trabajo, ¿no? Los costos de las planillas, la cantidad de licencias o de descansos que hay que otorgar cuando uno es un trabajador formal, es no solo un desincentivo para el empleador, sino también a veces para los trabajadores que prefieren recibir sus remuneraciones o prefieren hacer contratos bajo diversas modalidades, como por ejemplo la locación de servicios, si es que en el mejor de los casos se celebra un contrato, ¿no? Entonces, muchas veces es decisión de ambas partes optar por salirse del mercado laboral para no trabajar por un medio paralelo. Entonces, yo creería que la principal acción que hay que hacer es ver cómo mejoramos nuestra normativa para que ésta incentive tanto al empleador como al trabajador a querer ser parte de la formalidad, ¿no? ¿Qué beneficios me otorga a mí como empleador y como trabajador ser contratado de manera formal? Sí, y además que, digamos, ya en el aspecto formal también hay varios regímenes laborales que están vigentes, ¿no? Y eso complica, es que es como un pulpo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Eso también se debería simplificar, ¿no? Sí. Pero hacerlo es bien difícil. Nadie quiere tocar o tomar esa papa caliente, como se dice. No hay nadie que puntualmente lance alguna propuesta. Ahora que ya estamos en camino al tema de las elecciones, el que lance algo que realmente uno vea efectivo realmente tiene muchas posibilidades, ¿ah? Sí, es verdad. Sí, porque el tema de la informalidad en todo sentido en nuestro país y en el laboral también es pero terrible. Sí, y esto tiene un impacto no solamente en el tema laboral, ¿no?, sino en el tema económico. También hay, y pasa mucho, ¿no?, que de repente hay muchas personas que optan por no seguir de repente una carrera profesional, de repente no seguir estudios superiores, porque encuentran mayores facilidades trabajando de manera informal. Y pasa mucho en el Perú también por nuestra situación económica, que la gente necesita el dinero, no está proyectándose de repente a estudiar y a involucrarse y a crecer en una carrera corporativa, porque se necesita el dinero y la manera de conseguirla es por la informalidad. Claro, y se necesita impulsar también mucho el aspecto técnico, ¿no? No necesariamente a nivel universitario, que ya está sobresaturado ya también, ¿no? Sí, es correcto. Eso también ya se ha hablado en muchos foros o en reuniones especiales con especialistas y todos coinciden en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacemos con tanta gente estudiando que al final va a terminar y no sabe dónde va a trabajar? Sí, ¿no? Correcto. Es correcto, las carreras técnicas en el país de repente no están valoradas como deberían ser y como pasa en muchos otros países. Así es. ¿No? Entonces, de repente... Y que son bien remuneradas. Exacto. También, ¿no? De repente, una alternativa también podría ser enfocarnos por ahí, ¿no? Impulsar las carreras técnicas, darles mayores beneficios, ventajas para poder insertarse en el mercado laboral de manera, digámoslo así, justa, ¿no? Equitativa, para que no sientan que están invirtiendo de repente en estudios que no les van a retribuir de manera como ellos lo esperan. Doctora, y regresando puntualmente a este proyecto, ¿no?, del Congreso, ¿cómo lo califica?
Mira, yo en temas políticos no entro, pero a nivel... Pero digamos, ¿es viable? ¿Tiene unos atisbos, un tufillo populista? Mira, yo lo que me parece, lo que he podido revisar, ¿no? Porque los proyectos de ley en el país tienen esta deficiencia que son poco precisos, ¿no? Suelen ser muy ambiguos y la mayoría señala que no existen costos al implementarse la norma finalmente, lo cual no es cierto. Toda implementación de una norma siempre tiene un costo, ¿no? Que lo que pasa es que normalmente no se evalúa. En verdad me parece que va a ser contraproducente para nuestro sistema laboral, ¿no? Ajá. ¿Y sería viable su aprobación o no? ¿Cree que lo van a aprobar o no? Yo lo veo bien complicado. Yo creo que va a seguir la suerte de los proyectos anteriores sobre esta materia, que es que se han archivado. Al archivo. Ok, perfecto. Bien, doctora Solano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Punto de Vista. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más.